los agonistas y los antagonistas, ¿no es cierto? Dijimos que tenemos agonistas totales, parciales e inversos. ¿Cuál es el elemento fundamental que diferencia a un agonista parcial de un agonista total? Lo ya hemos visto. Entonces, si el 15 es feriado, el 17 vamos a dar nuestra defensa de presente, ¿ya? Son cera, ¿cierto? El 17 va a ser feriado. Sí, porque el 15 va a ser feriado. Si el 15 no es feriado, no, mentira, es feriado. El 14 cae domingo y no puede no ser feriado el día después, trabaja pues. Entonces, la defensa va a ser el 17. ¿Feriado de qué? Bueno. ¿Ya en el feriado de qué? Allá atrás no para Día de Cochabamba. No era estrés, Menos 5, doctora. ¿No ves? ¿Cómo te llamas? Voy a anotar. ¡Qué barbaridad! Si cae domingo, cuando el feriado cae domingo, pues ir a algunas, ¿no? Ya, entonces 17. Bien, entonces fíjense, lo que diferencia a estos dos es la capacidad intrínseca del fármaco. Como dijimos, no se puede modificar. Eso determina que un agonista total siempre produzca respuestas máximas y el parcial siempre produzca respuestas bajas, ¿sí? Lo cual no determina cuál es mejor o cuál es peor. Lo que es mejor o peor lo determina el paciente, cómo el paciente responde a lo que estamos aplicando, ¿sí? De los antagonistas, ¿cuál es el requisito fundamental para que sea un antagonista o para que sea competitivo o no competitivo? ¿Cuál dijimos? El requisito fundamental. Concentración postparto. El tipo de enlace, si el enlace es débil, es competitivo, lo puedo desplazar. Si el enlace es fuerte, es no competitivo porque no lo puedo separar del receptor, ¿sí? Bien, el antagonista farmacológico, le dijimos que era su elemento de característica fundamental, una sustancia química que bloquea a otra sustancia química, no interacciona con el receptor, ¿sí? Y el fisiológico es un antagonismo que se produce del efecto. Si el efecto es taquicardia, yo voy a producir bradicardia, pero no voy a actuar ni en el mismo receptor ni con la misma sustancia química, ¿sí? Entonces es importante considerar esos elementos para determinar los conceptos que vamos a ir viendo. Esto también ya lo hemos mencionado varias veces. Recuerden que siempre les digo, el sitio donde el fármaco va a actuar, nosotros no lo vamos a introducir, no se lo vamos a poner al paciente. El receptor, que puede ser una proteína, una enzima, una glándula, una célula específica, etcétera, ya existe en el paciente. Lo que yo voy a hacer es manipular con los fármacos esos mismos receptores que el paciente ya tiene, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque casi todos los fármacos que se han ido diseñando, se han diseñado pensando en que van a actuar en el receptor alfa, en el receptor beta, en el receptor muscarínico, en el receptor muscarínico y así. Pero una vez que se hizo la lectura del genoma humano, nos hemos encontrado con que existe un montón de receptores que no sabemos quiénes los estimulan. Por eso decimos sus ligandos son desconocidos. Está ahí el receptor, pero no sabemos quién lo estimula, quién lo inhibe y menos qué pasa cuando se estimula o cuando se inhibe. Entonces, por eso se les ha denominado receptores huérfanos.
siempre les digo, ¿qué es un huérfanito? Un niño del que no sabemos quiénes son sus papás. ¿Pero tiene papás? Claro, pues tiene que tener, porque si no tuviera no existiría, ¿no? Entonces, por eso se les ha designado receptores huérfanos, porque si existe el receptor, tiene que existir un ligado. No sabemos cuál es, pero tiene que existir, si no, no existiría el receptor. Y esto nos da la esperanza de que más adelante, probablemente cuando sepamos qué hacen esos receptores, vayamos conociendo cuáles son sus ligandos y demás, podamos encontrar el tratamiento o incluso la cura para muchas enfermedades que hoy no tienen un tratamiento específico, ¿sí? O que no las podemos curar o ni siquiera tratar. Entonces, ahí se está trabajando bastante. Otro concepto importante que necesitamos repasar es este. Recuerden que hemos ido hablando un montón de veces de estas curvas de dosis-respuesta, que relaciona la concentración del fármaco y la aparición del efecto del fármaco, ¿sí? Y me dice, pues en algún momento cuando el fármaco llega a su concentración máxima, eso coincide con el efecto máximo. Pero a nosotros no nos interesa medir los máximos porque siempre puede haber algún porcentaje de variación. Entonces siempre medimos la mitad. Y me dice, me interesa ver dónde coincide la Emax 50, que sería el 50% del efecto máximo, con la CE50, que sería la concentración efectiva 50, o si quieren, el 50% de la concentración máxima, ¿sí? Vale decir, la mitad de la concentración máxima con la mitad del efecto máximo, ¿sí? ¿Por qué me interesa ese punto en específico? Porque ahí voy a medir la constante de disociación. ¿Cuál es mi definición de la constante de disociación? Me dice, es la concentración de fármaco libre a la mitad de la unión máxima, ¿sí? Ahí voy a medir cuánto fármaco está libre. Y siempre les digo, para entender fácil esto, lo esquematizo así. Voy a suponer que 4 receptores simbolizan mi 100% de receptores. Entonces digo, este sería 25%, este 25%, este también, y este también, y ahí tengo mi 100%, ¿sí? Y tengo agonista, es decir, fármaco que va a estimular a cada receptor. Entonces me dice, la constante de disociación es baja cuando la afinidad de unión es alta y es alta cuando la afinidad de unión es baja. Entonces, ¿cómo entiendo esto? Digo, por ejemplo, si una molécula farmacológica se une al receptor y lo estimula, y aquí mido mi constante de disociación, la constante de disociación me dice, en este momento, ¿cuánto fármaco hay libre o disociado del receptor, separado del receptor? ¿Cuánto hay? 75%. ¿Sí? Entonces yo digo, aquí la constante de disociación es alta, porque es del 75%. Eso está libre o disociado, separado del receptor. ¿Sí? ¿Cuánto sería mi afinidad de unión, que es lo que está unido? Solo 25%. Entonces digo, mi constante de disociación es alta, mi afinidad de unión es baja. ¿Sí? A eso se refiere con esa afirmación. Ahora, ¿qué pasaría si en vez de 1 están 3? Aquí en este modelo, ¿cuánto es mi constante de disociación? 25%. ¿Y cuánto es mi afinidad de unión? 75%. Entonces aquí digo, la constante de disociación es baja, la afinidad de unión es alta. Por eso decimos, la constante y la afinidad de unión son inversamente proporcionales, porque son contrarias. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Qué pasaría si tengo un modelo así? Si tengo la mitad unido y la mitad disociada. ¿Qué dirían de su constante de disociación? ¿Es alta, es baja? ¿Qué es? Puedo decir que la constante de disociación es intermedia, porque el 50% está unido y el 50% está libre. ¿Sí? Entonces, igual que con otros conceptos que hemos ido definiendo, ustedes no van a calcular la constante de disociación. De cada fármaco ya está establecida su constante de disociación. Lo que ustedes tienen que hacer es entender qué significa que te diga la constante de disociación de este fármaco es del 80%.
eso el 80% está separado, pues, ¿sí? Usted dice la constante de disociación es del 5%. Entonces, la mayoría está unida, ¿sí? Para poder entender y ver cómo vas a manejar el fármaco en un paciente. Bien, estas curvas ustedes ya las conocen, ¿sí? Fíjense, me dicen, todos los fármacos pueden responder y producir efectos de forma diferente. No todos son iguales ni todo es constante, que ya lo hemos ido viendo en generalidades. Entonces me dice, a veces pasa que le doy más dosis y tiene más efecto. Pero a veces pasa que le doy más dosis y el efecto disminuye. O a veces le doy más dosis y el efecto se mantiene, ¿sí? Entonces les pregunto a ustedes, si esas curvas de dosis-respuesta que hemos visto, ¿en cuál ven más dosis, menos efecto? ¿A más D? Muy bien, le estoy dando más y el efecto siempre es menor. Pero ahí está explicado por el alostérico, ¿sí? Acá en el A más B también, más dosis y aquí nada de efecto, ¿sí? Le doy más y no hay respuesta siquiera. Y acá podríamos decir más dosis, mismo efecto, porque le he dado más y aquí recién se ha igualado al efecto del agonista solo, ¿sí? Entonces, no se olviden, cada fármaco responde diferente, depende de cada característica del fármaco, ¿sí? Bien, este gráfico también ya lo conocemos, nos ha ayudado a entender que cada fármaco puede presentar su efecto en un tiempo diferente. Algunos aparecen rapidísimo, como milisegundos. Le doy al paciente milisegundos o qué sé yo, 45 segundos después, máximo efecto, ¿sí? Algunos tardan horas, algunos días, algunos incluso semanas, ¿sí? ¿Por qué dijimos que pasaba eso? Porque el mecanismo de producción de la respuesta es diferente. Hay fármacos en los que simplemente el fármaco se une al receptor, ¡pum!, se produce el efecto, ¿sí? En otros casos el fármaco tiene que activar una molécula efectora y recién va a aparecer el efecto, o tiene que activar molécula de acoplamiento antes de la molécula efectora y recién aparece el efecto, o incluso tiene que producirse un cambio en la expresión genética de la célula y eso lleva más tiempo, porque tengo que sintetizar nuevas proteínas, nuevas enzimas, nuevos carbohidratos, nuevos lípidos, y eso toma más tiempo. Entonces puede aparecer recién la respuesta en semanas, ¿sí? Entonces, cada fármaco otra vez es diferente. Estos son conceptos nuevos, no los habíamos visto antes. Me dice, cuando hablo de la respuesta farmacológica, el efecto también puede ser inmediato, tardío o incluso acumulativo. Esto está haciendo una relación entre la concentración plasmática del fármaco y la aparición del efecto. Y me dice, el efecto es inmediato cuando la concentración plasmática coincide con la aparición del efecto. Es decir, se eleva el fármaco, ¡pum!, aparece efecto. Si están al mismo tiempo, digo ese efecto inmediato, porque se concentra y aparece, ¿sí? ¿Cuándo sería tardío? Cuando la concentración plasmática del fármaco no coincide con la aparición del efecto. Y decíamos, ¿se acuerdan? Cuando se produce un cambio en la expresión génica, ¿qué va a pasar? Aquí tengo el receptor, tengo una alta concentración de fármaco en plasma, el fármaco está estimulando el receptor, pero no hay efecto. ¿Por qué? Porque eso tiene que venir, meterse al núcleo, producir aquí un cambio en la expresión génica, esto va a producir nuevas enzimas, nuevas proteínas, nuevos elementos. Y después de un tiempo que se ha producido todo eso, el efecto recién va a aparecer, ¿sí? Y puede ser que cuando todo esto ya se ha activado, esto ya no existe, ¿sí? Entonces puede ser o que ha bajado de forma significativa la concentración, o que ya no hay concentración y recién aparece el efecto. Entonces fíjense, cuando tengo la máxima concentración del fármaco, no hay efecto. Y cuando hay efecto, ya no hay fármaco. Entonces ahí digo, el efecto es tardío, me parece después, ¿sí? Ahora, también existe efecto acumulativo. Y me dice, el efecto tiene relación con la acumulación del fármaco en un compartimiento específico y no con el momento de la administración del fármaco. Y por eso les he puesto aquí esta fotito de este dispositivo. ¿Han visto el dispositivo anticoncepcional que les ponen en el bracito? ¿Cuánto tiempo les dura?
De 4 a 5 años, ¿sí? Y no es que tiene que venir la mamá cada mes para que le regalen su dispositivo, no, le ponen y 5 años se olvida, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿de qué depende el efecto ahí? Ese dispositivo tiene microcompartimientos, es decir, miles de microcompartimientos, y en cada uno de estos tiene pequeñas cantidades dosificadas de hormonas. Entonces, cada día se va liberando un pulsito, por los 4 años que le va a durar el dispositivo. Entonces, ¿de qué depende el efecto en ese caso? De la acumulación del fármaco en esos compartimientos. Eso me va a mantener el efecto, ¿sí? O bueno, algo no tan prolongado como esto. Si yo le pongo al paciente una penicilina benzatínica, la penicilina benzatínica se le conoce como penicilina de depósito, ¿sí? ¿Por qué? Porque literalmente yo la deposito en el músculo, pero no empieza a actuar inmediatamente. Más o menos al tercer día, recién se va a empezar a liberar del músculo y a empezar a mantener concentraciones plasmáticas que yo necesito. Entonces, fíjense, yo ahí acumulo y de ese sitio de acumulación, 3 días después, se va a empezar a liberar y eso me va a producir el efecto. Entonces, ¿de qué depende el efecto? De la acumulación. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Otro concepto que nos presenta el libro es este. Me dice, existen receptores de reserva, pero no es para todos los fármacos, ¿sí? Y me dice, hay fármacos que no necesitan estimular toditos sus receptores para producir la respuesta. Por ejemplo, digamos que este fármaco solo necesita estimular uno. Estimula uno, tengo la máxima respuesta. Entonces me dice, estos 3 fármacos son mis receptores estos 3 receptores son mis receptores de reserva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo quiero volver a repetir la respuesta máxima, estimulo uno y vuelvo a producir la respuesta máxima, ¿sí? Entonces, cuando existe este sistema de señalización, decimos, este fármaco tiene receptores de reserva, pero no es para cualquier fármaco. La mayoría, de hecho, necesitan ocupar todos los receptores o un porcentaje alto para producir sus respuestas máximas, ¿sí? Depende de cada fármaco particular. Bien, este gráfico también ya lo conocemos, ¿no es cierto? Vamos recordando los elementos más importantes. Este es el agonista solo y me sirve para comparar con las otras curvas que hemos visto. El activador alostérico con el agonista. ¿Qué elementos importantes debemos recordar de esa curva? Que voy a conseguir un efecto mucho más alto con menos dosis del agonista, ¿sí? Esto normalmente es lo que usamos para buscar sinergismo farmacológico, donde yo busco asociar 2 fármacos para tener efecto más alto usando menos dosis de los 2. Por decir, mi paciente está con crisis asmática, le estoy dando un beta agonista como el salbutamol, pero ya le estoy dando la dosis máxima. Si le doy más dosis, lo voy a intoxicar y su crisis asmática no se ha controlado, sigue con crisis. Entonces, ¿qué puedo hacer? Subirle no puedo, ¿sí? Busco otro fármaco, digo, el bromuro de hipratropio, que actúa en los receptores muscarínicos bloqueándolos, también es un potente broncodilatador. Entonces, ¿qué hago? Los asocio, ¿sí? Y le doy esto, incluso le puedo bajar un poquito la dosis, y al asociar con esto van a actuar en 2 lugares diferentes, pero para producir el mismo efecto. Y el efecto va a ser más intenso. Entonces voy a conseguir estabilizar al paciente con menos dosis de este y menos dosis de este, ¿sí? Entonces así conseguimos sinergismo. De esta curva, ¿cuál era el elemento importante? Porque es el agonista con el inhibidor, agonista con antagonista, si quiere. Se necesita una dosis mayor para lograr el efecto. ¿De qué depende? Hemos dicho, ya se han olvidado todo, no ha pasado ni 2 semanas. El tipo de
enlace. Si el enlace es débil, sí voy a poder, como dice su compañera, aumentando la dosis, revertir la respuesta o que aparezca la respuesta. Pero si el enlace es fuerte, de ninguna manera voy a poder hacer que aparezca el efecto. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Porque fíjense, no es algo que hagamos habitualmente. ¿Para qué le voy a dar un agonista y un antagonista juntos, ¿no? Ni que fuera sonsa, ¿no? Entonces, no lo hacemos intencionalmente. Pero sí podría ser, por ejemplo, mi paciente está intoxicado con histamina, yo le voy a dar un antihistamínico. Ahí voy a jugar con una competencia porque quiero evitar el efecto de esa sustancia que es peligrosa. ¿Sí? Entonces, ahí sí podría utilizar. Pero es muy importante considerar para tomar en cuenta las asociaciones farmacológicas, porque como decíamos, puede ser que el paciente va al cardiólogo, va al reumatólogo, luego viene al traumatólogo y luego viene al gastroenterólogo, y cada uno le da fármacos, y ninguno pregunta lo que el otro le está dando, y resulta que se antagonizan. Entonces van a fracasar mis tratamientos, no va a haber buen resultado, y ahí podríamos meter este también, ¿no? El inhibidor alostérico, porque no es deseable, ¿no? Y si el fármaco que yo le estoy dando para una lesión traumatológica de su rodillita contrarresta el efecto que le está dando el fármaco que le está dando el cardiólogo, se me descompensa el corazón y se me complica el paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo que saber medir ese riesgo, ese impacto de asociar fármacos. ¿Sí? Muy bien. Bien, esto ya lo conocen, lo han visto en fisiología, lo han visto bueno, lo hemos visto en bioquímica. Entonces, son los sistemas de señalización que ya conocemos, ¿no es cierto? Porque fíjense, canales iónicos, difusión simple, proteínas transmembranas, proteínas que y segundos mensajeros, son sistemas de señalización que habitualmente usan los fármacos para ingresar a nuestro organismo. ¿Sí? ¿Qué vamos a considerar? Las sustancias endógenas, nuestros electrolitos, nuestras proteínas, nuestras hormonas, etcétera, utilizan los mismos mecanismos. Entonces, ¿yo qué hago con los fármacos? Es lo mismo. Por eso es que necesito recordar esto. ¿Sí? Entonces vamos a recordar. Fíjense, este es el sistema de señalización de las sustancias o agentes liposolubles. De hecho, las sustancias esteroideas, todas las que conocemos, utilizan este sistema de señalización. Por ejemplo, el cortisol que nosotros producimos, las hormonas tiroideas que nosotros producimos. Nosotros, por ejemplo, le podemos dar sintético dexametasona, betametasona, corticoides al paciente, actúan así. ¿Sí? Esta molécula ya la tenemos en la célula. Es una proteína que tiene un dominio, fíjense, un sitio para que el ligando venga y se pueda unir. En condiciones normales esta molécula está unida al fragmento HCP90 y eso la mantiene inactiva. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando viene esta molécula esteroidea, se fija a este sitio? Produce un cambio de conformación en la molécula y se separa, se disocia del fragmento HCP90 y la molécula se activa. ¿Qué activa? Una transcripción alterada de genes específicos, vale decir, es un cambio en la expresión genética de la célula, ¿sí? Y de esa forma va a producir la respuesta. Por eso es que los corticoides producen tantas respuestas metabólicas profundas con potentes efectos terapéuticos, pero con muchos efectos adversos, porque el efecto es a nivel de cambio de expresión genética, ¿sí? Entonces, fíjense, estos sistemas actúan lento, porque hemos dicho este proceso así no es rapidito. Entonces, dependiendo del fármaco, hay algunos que tardan más de 30 minutos, 40, 60 minutos como mínimo, pero muchos tardan horas e incluso días en manifestar sus efectos. ¿Sí? ¿Existe persistencia del efecto en ausencia del estimulante? Claro, porque hemos dicho, cuando el efecto aparezca, ya no va a haber estimulante, porque el mecanismo está en grupo. ¿Sí? Y a eso mismo se refiere cuando nos dice que no hay correlación temporal entre la concentración plasmática y el efecto. ¿Por qué? Cuando la concentración es alta, no hay efecto. Y cuando ya no hay o la concentración es baja, recién aparece el efecto, no hay relación. ¿Sí? Entonces, vean, estamos aplicando lo que ya sabemos. ¿Sí? Acá,
Este es el sistema de las enzimas transmembranas reguladas por ligandos que lo utilizan insulina, péptido antidiurético molecular, factores de crecimiento y demás. Entonces, fíjense, tenemos aquí proteínas transmembrana que tienen un segmento extracelular, uno intracelular y un segmento que atraviesa completamente la membrana, por eso son transmembrana. Entonces, en condiciones normales, digamos que ha venido insulina, se va a unir aquí a este sitio de fijación extracelular. La molécula va a cambiar de conformación y van a empezar a ponerse de dos en dos, como tenemos aquí, en pares. ¿Por qué se tienen que poner en pares? Porque no se pueden fosforilar solitas. Tienen toda la maquinaria, pero necesitan que alguien las fosforile, ¿sí? Entonces se ayudan, por decirlo así. Esta de la derecha fosforila la de la izquierda fosforila la de la derecha y así se activa. ¿Qué va a hacer o qué va a pasar cuando esta parte intracelular se active con la fosforilación? Se va a desencadenar un mecanismo de respuesta intracelular. Este mecanismo de respuesta intracelular puede ser algo tan básico y sencillo como la apertura de un canal iónico, que es, se abre el canal, pasa la sustancia, ¡pum!, aparece la respuesta, súper rápido. Se cierra el canal, ya no pasa, ya no hay respuesta. Normalmente esas son respuestas de milisegundos, como vamos a ver más adelante. Pero también podría ser que aquí se active un mecanismo de cambio de expresión génica. Si se activa esto, va a ser lento y va a tener todas las características que hemos dicho. No va a haber correlación temporal, cuando la concentración es alta el efecto no está, cuando el efecto está no hay concentración, igualito, ¿sí? Entonces fíjense, aplicamos lo que ya conocemos, por eso nos dicen, pueden dar efectos prolongados aún en ausencia del agonista y la fosforilación es clave para la activación de la respuesta, ¿sí? Y aquí hay un concepto interesante más que también lo hemos visto en bioquímica y lo vamos a recordar, que es la regulación descendente de receptores. Entonces recuerden que dijimos que si esta unión del agonista con el receptor es covalente, ¿sí?, nunca se va a separar. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que eso desaparezca? Se tiene que fagocitar el receptor, aquí se lo va a destruir y se tiene que expresar un nuevo receptor, ¿sí? Entonces, hay células en las que esto es en un tiempo igual. Destruyo 2, sintetizo 2. Destruyo 5, sintetizo 5. Entonces, siempre hay la misma cantidad de receptores para estimularse. Pero hay células en las que la velocidad no es la misma. Por decirles aquí, destruyo 3 y en ese tiempo que he destruido 3, logro sintetizar solamente 1. Entonces, ¿qué ha pasado en este tiempo? He perdido 2 receptores, ¿sí? Luego, otra vez destruyo 3 y otra vez sintetizo solo 1. Otra vez he perdido 2. Y así cuando va pasando el tiempo, cada vez hay menos receptores. En algún momento la cantidad de receptores existentes no es suficiente para producir la respuesta. ¿Qué digo? Se ha producido regulación descendente de receptores, porque el descenso del receptor ha determinado la finalización de la respuesta. ¿Sí? Bien, este es el sistema de las llanosinasas, también conocidos como janusinasas. ¿Sí? Es muy parecido al anterior, con la variación de la presencia de la ya o jan, ¿sí? Entonces, fíjense, se produce lo mismo. Viene aquí el ligando, estimula la proteína, se produce un cambio de conformación, se unen de 2 en 2, pero la diferencia ¿cuál es? Se fosforilan los segmentos intracelulares de forma cruzada, se fosforilan las JAK de forma cruzada y se fosforilan las STAT. Las STAT son las transductoras y activadoras de la transcriptasa. Entonces aquí hay 3 fosforilaciones y el objetivo fundamental es que la fosforilación de las STAT forme el complejo STAT-STAT, que son 2 STAT unidas, ¿sí? Este complejo STAT-STAT se va a disociar de las llanosinasas y se va a dirigir al núcleo de la célula para producir un cambio de la expresión génica, ¿sí? Este sistema de señalización lo utilizan la eritropoyetina, los interferones y muchos mediadores inflamatorios, ¿sí? Entonces es un sistema más complejo, pero que también nos permite activar respuestas en ciertos grupos de células, ¿sí? Bien, la siguiente clase vamos a ver los canales iónicos.
vuelvo a repetir, no se olviden que el